Bueno, pues ahí vemos la reparación del coche, de la entrada de agua, 224 euros. En el vídeo anterior se pudo ver cómo mi automóvil se mojaba por completo por dentro cuando llovía, especialmente la alfombra del conductor. Posteriormente lo llevé a reparar a un taller de Citroën, ya que son especialistas en mi coche, donde dijeron que el problema era un pequeño agujero, el cual taparon con masilla, cobrándome una factura de 224 euros por la reparación, la cual me costó pagar, pero aún así estaba muy contento, ya que pensaba que no iba a tener más agua dentro de mi coche. Sin embargo, poco tiempo después, al volver a llover, el agua volvió a entrar en el vehículo, así que vamos a ver qué ocurrió a continuación. Sí, el coche está mojado. Hace un día malísimo, lleva lloviendo todo el día. Es el momento perfecto para comprobar la humedad del coche. Si está húmedo, tenemos un problema, ya que no quiero pagar otros 200 pavos en la Citroën. Buah, estoy acojonado. Como se ve, sigue lloviendo y tocando el suelo. Vamos a ver si moja. Y moja, está mojado. Está mojado. Tiene zonas más mojadas, pero tiene agua, sigue teniendo agua. ¿Qué va? Nada. No resolvimos el problema. Sigue igual. Buah, pues no sé qué soluciones tenemos, tío. Otro día tuve que dejar el coche aquí en este centro comercial para que no se mojase. Entonces creo que va a estar seco. Hoy voy a hacer una prueba de investigación a ver dónde cae, dónde entra el agua. Llevo una botella de 1 litro y se la voy a echar en la parte delantera. Tal que por aquí. A ver si acierto por ahí y veo el agua entrar. Bueno, pues aquí es donde arreglaron el agujero que tenía. Así que vamos a echar bastante agua por aquí. No sé si estará entrando. No sé a dónde ir. Déjame revisar, a ver. Buah, encharqué de carajo. Y la mayoría salió por fuera. Vaya desastre. Y dentro... es difícil de ver, ¿eh? Pero bueno. Se ve algo de restos de agua. Y a ver si sale por aquí. Exactamente. Aquí está saliendo bien. Buah. Está saliendo perfectamente por ahí. Ahí no tiene fuga. Pero esa comprobación me vale de que por ahí no está entrando el agua, ¿eh? Porque sale bien. Yo pensé que estaba taponado ese agujero. Pero no, resulta que no. Está libre. El agua va, cae libremente. Voy a echar un poco de agua por aquí. Pues justo por esta zona es por donde al final entraba el agua. Estuve muy cerca de encontrar yo mismo el problema, pero que más adelante vamos a localizar. Bueno, vamos a dejar que espere que caiga un poco y a ver si filtra agua para adentro. Es la única prueba que puedo hacer. Bueno, ya pasó 1 minuto de echarle el agua por fuera y vamos a comprobar. Y por esta zona está húmedo, justo por la goma, por aquí.
Yo creo que es el único sitio por la que puede entrar agua. Esta zona y que se meta ahí dentro. Tengo que ir de nuevo a la Citroën porque sigue entrando agua. Dejé el coche 3 días en un garaje del centro comercial y así se pudo secar un poco, pero así que llueve, esto entra agua, sigue entrando agua. Entonces no queda otra que volver a la Citroën y que me puedan solucionar la avería esta de la humedad. Vamos a verlo. El coche ahí en la Citroën otra vez, entonces mañana me van a hacer otro presupuesto, a ver si encuentran la fuga esa del agua, que a ver, solo por saber de dónde piensan ellos que viene la fuga. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Por el cristal, por la parte de arriba, por ahí está ya filtrando algo, ¿eh? Ah, es el cristal, el fallo del cristal luego, ¿no? Correcto, ahí ya, pero ya seguro. Pasa por el marco. Es que me dijeron en consumo que no era normal que me hubieseis cobrado una factura de un agujero si sigue entrando agua por ahí. Pero entonces, es que no es por ahí. Ahora te está entrando por otro lado. Vamos, que no era el agujero, no. Había otro. No, ese agujero no sigue entrando. Tienes más agujeros. Claro, entonces, mira una cosa, es que no es normal... Claro, si yo te tapo una cosa y sigue entrando, no te puedo volver a cobrar, claro que no. Claro. Pero si te metes por el cristal, por abajo, por el desagüe, por no sé qué... ¿Y cuánto es de mano de obra de eso? Eso lo mejor que te lo puedes hacer es en Carglass ahí, ¿eh? En Carglass, llevarlo a Carglass entonces. Sí. Yo creo que te va a ser mucho mejor. Claro, es que no me coincide a mí que haya. Nunca tuvo agujeros y ahora que aparezcan dos. A ti te duele la pierna, vas al médico y te dicen, mira, tienes un esguince de tobillo. Sí. Genial, te ponen tal, no sé cuánto, vas. Que ya estás bien, perfecto. Dices, mira, que me sigue doliendo. Vale, pero tienes una infección en la rodilla. No tiene nada que ver, hombre. Bueno, el ejemplo me vale, pero no es comparable. Finalmente me dicen desde el taller que encontraron otra fuga del parabrisas, por lo que supongo que la primera reparación que hicieron no era necesaria, por la cual me cobraron 220 euros. Entonces me la tendrán que devolver, pienso yo, si no tendré que presentar una hoja de reclamación en consumo. Que viniera mejor aquí. Pero que no garantía, ¿no? No tiene garantía. A ver. Si entra agua, sí tenía que tener garantía, porque es una mala... No, en la Citroën me arreglaron un agujero de aquí, supuestamente, que decían que primero era de ahí, pero sigue entrando agua. Entonces dicen que ahora que puede ser de la parte de aquí, del cristal. Pero entonces si es cosa del cristal, tenían que arreglar ellos. Si fuera cambiado, no. Porque el último que tocó cristal, tenía que hacerse cargo. Más tarde me fui para Carglass y ver cómo podían repararme el cristal, pero tampoco tuve suerte, pues aquí me decían que el cristal no se podía despegar solo y que era un defecto de fábrica y tenía que reclamarle a Citroën. Pero es que el coche ya tiene más de 10 años y ¿cómo voy a reclamar eso ahora? Por lo menos 10 años de... Hombre, entérate, pero si un problema de esos... Bueno, pues parece que el problema viene de aquí, del cristal. Al darle aquí arriba fuerte al cristal, es como que se mueve un poco. Y tocando aquí arriba también está mojado. Se despegó todo el cristal. Fíjate, el problema de dónde venía. Y resulta que ellos decían en la Citroën que el problema venía de allí, de un agujerito que había allí. Y no tenía nada que ver. Me cobraron 200 pavos para nada. Creo que voy a tener que ir a meter la reclamación a consumo, no me queda otra, tío. Es que vamos, pagas 200 euros pensando, bueno, pues va a quedar perfecto el coche, al final queda igual y le sigue entrando agua, vamos, quedas como el carajo, tío. Bueno, pues vengo de la Carglass y ahí me dicen que no lo pueden arreglar, que si no es el cristal de ellos, que reclame a la Citroën por defecto de fábrica. Voy a preguntar aquí que hay otro de vidrios
A ver qué me dicen aquí. Y dado que no tuve suerte en Carglass, me dirigí a otro taller de lunas llamado Autovidrio, donde primero me colocaron una cinta adhesiva en el cristal para que no entrase más agua. Después me pidieron un cristal nuevo a través del seguro del coche a coste cero, lo cual implicaba esperar 3 días, algo que me pareció excelente. Bueno, pues el chico de los cristales me puso esta cinta protectora para que no entre más agua. Dice que lo pueden arreglar, que lo pueden como pegar, echar más silicona. El problema venía de aquí, porque aquí el tapizado está mojado y al mover el cristal desde abajo se movía. Esto se movía de arriba abajo, balanceaba. Bueno, otro día más y voy dirección a la Citroën a pedirla, a ver si ya tienen sellada la hoja de reclamaciones y la factura, que también estaba mal. Entonces me la corrigieron y nada, unos 3 días más o menos les costó hacer este trámite. Y ahora pues, si me dan la hoja de reclamación, ya puedo ir a la oficina del consumidor a presentar la hoja, ya que considero que fue un trabajo mal hecho, que no sirvió para nada, porque la humedad sigue estando y no era debido al agujero que taparon, sino que era debido al cristal que se despegó, entonces entra agua por el cristal. Bueno, pues esta es la oficina de reclamaciones, así que vamos a ir ahí, le vamos a llevar los papeles ya y a ver qué nos dicen. Nunca antes había necesitado hacer una reclamación por una reparación, pero esta será la primera vez que utilice este servicio. Debo admitir que no tengo mucha confianza en que puedan resolver mi problema, pero al menos quería dejar la constancia del mal servicio que recibí por parte de la Citroën. Espero que esta situación no se vuelva a repetir con otros clientes que, como yo, pagan por una reparación bastante cara y aún así siguen teniendo problemas con su vehículo. Me siento realmente decepcionado con este taller oficial. El coche con el cristal cambiado. Esperemos que vaya todo perfecto. Este es el resultado del nuevo parabrisas. Lo más importante ahora será asegurarnos de que no entre más agua a través de las ranuras entre cristal y marco. Es crucial evitar futuras filtraciones. Recomiendo muchísimo este sitio, pues me ofrecieron un inmejorable servicio de cambio de lunas. Pues antes le dabas con los dedos así por la parte de dentro del cristal y el cristal se movía para afuera. Ahora está súper fuerte. Pues parece ser que, claro, aquí como hay una rendija, el agua se filtraba por aquí y se metía por aquí debajo, por la columna esta y hasta abajo. Y aquí finalizamos este segundo vídeo sobre el tema del agua. Desafortunadamente el tema de la reclamación parece que se va a extender por mucho tiempo. No soy muy optimista sobre que tenga un buen desenlace, pero si surge alguna novedad interesante, subiré más información al canal. Así que si quieres estar al tanto de todo, te recomiendo que te suscribas para no perderte nada. Un saludo grande y nos vemos pronto. Adiós.